Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional de este domingo, cuando son las 22:39 y de inmediato presentamos a nuestros panelistas de esta noche. Don Francisco Vidal, muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muy buenas noches, Analía Uriarte, muy buenas noches, gracias Muy por estar buenas aquí. noches, Metido. Muchas Rafael gracias. Berguán, muy buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Hola a todos. Y saludamos a la diputada Catalina del Real. ¿Cómo está, Hola. diputada? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Y nuestro invitado, panelista de esta noche, de esta primera mitad, es José Antonio Kast. José Antonio, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrado. Pero por favor, si ha estado tantas veces, así como si fuese muy excepcional. Casi. No, la última vez estaba sacando la cuenta, fue en junio del año pasado, o sea, ha pasado más de un año que no los veía. Mire. Estás más flaco, también está más flaco Francisco, está más nervioso, ¿no? No. ¿No? Está más tranquilo, más reposado. Tranquilo. Lo que me gustaría saber, José Antonio Kast, es dar un paso importante en mencionar un término tan fuerte como inmoral a Joaquín Lavín, si es que quisiera repostular a una alcaldía. Joaquín Lavín ha sido aliado suyo de toda una vida, se puede decir. Ha estado en campaña, usted ha participado en campañas con él. ¿Por qué le parece que sería una inmoralidad que fuera a la reelección por Las Condes si es que él no es candidato presidencial todavía? A ver, lo que yo he dicho es que es legal ir a la reelección como alcalde en una comuna, pero a mi juicio es inmoral usar todo el aparataje municipal, todos los recursos de los vecinos para ir a una campaña municipal y al mes o a los pocos días renunciar para ir o suspender su ejercicio municipal para ir a la presidencial. Es decir, él está usando todo el aparataje municipal para decir, yo quiero ser alcalde, yo lo quiero cuidar a usted, yo me voy a preocupar de sus políticas, y después va a decir, siento un llamado de la patria para ir. ¿Por qué no lo dice ahora? Porque al menos Jadwe, que es comunista, él dice, yo voy a ir y voy a ocupar este espacio para el comunismo y no lo vamos a perder. Y le tengo la noticia a Jadwe que también le vamos a competir. Y también le vamos a enrostrar la inmoralidad, porque muy comunista será, muy apropiador de espacios de política son los comunistas, pero tampoco se debiera poder hacer. Al menos Evelyn Matei en eso fue súper clara y le dijo también a Joaquín Lavín que era inaceptable que si él quería ir a la presidencial se postulara como candidato a alcalde por Las Condes. Yo creo que no corresponde y es parte del por qué la política está tan desprestigiada. Así que le cuesta a Joaquín Lavín decir hoy día que quiere ser candidato presidencial. ¿Cuál es el problema? Le van a bajar un poco los puntos, lo que claramente le van a bajar son los minutos en televisión. Porque también estaba sacando una cuenta, así como me alegré mucho que me invitaran, porque me aumenta como por 3 mis presencias en minutos televisivos, porque tengo 10 en el último mes, ahora voy a tener como 30 minutos en el último mes, entonces me disparo. Joaquín Lavín tiene, le saqué la cuenta, cerca de 1000 minutos en televisión al mes. Solo le compite Francisco Vidal. Solo. Tiene un municipio con un presupuesto de más de 300 millones miles de millones, 350 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto municipal. El último mes tuvo audiencias con 10 ministros. Yo sigo pidiendo hora en La Moneda y todavía no me atienden. Usted es opositor, José Antonio. Usted es opositor y él no. Opositor en la línea constitucional que asumió el gobierno. Pero usted fue a el dejar gobierno una que carta. terminó para mí el 15 de noviembre. O sea, el 15 de noviembre el gobierno capituló y de ahí para adelante da un proceso de administración. Es como una especie de síndico de quiebra. Salvemos esto, salvemos lo otro. Y hay un dato a raíz Francisco de este Vidal, tema. y quiero que agregue, usted también estima que es una inmoralidad hacer lo que describe. No, yo José creo Antonio Kast. que es una cosa curiosa, porque hay un dato que es más jodido. Yo saqué bien la cuenta. Los alcaldes o alcaldesas se eligen el 11 de abril. Pero yo creo que asumen por ahí como la segunda quincena de mayo. Pero para inscribirse a la primaria presidencial es el 5 de mayo. O sea, no solamente no vas a alcanzar a renunciar. O sea, no vas a alcanzar a asumir. Hay que estar electo, pero no asumido. Exacto. Y Y es lo mismo renunciar. que le ocurre a Jadwe. Porque Ya, hay pero- una especie de colusión. ¿Les parece, y aquí ofrezco la palabra para este mismo tema, que Lavín está cometiendo un acto que puede desprestigiar a la política, que ese tipo de actos son los que desprestigian la política, Rafa? Sí, estaba pensando en que en esto, a pesar de que yo soy socialdemócrata, A miércoles. serio? bueno, ¿En serio? todos lo somos, ¿o no? ¿En el polvo de pie? ¿En serio? O sea, creo en lo social y soy demócrata, o por lo menos creo en la democracia. Así, pero a pesar de eso, Pero la socialdemocracia es una revisión del marxismo, eso lo puede decir bueno, el mira, soy neomarxismo. liberal y los liberales somos cualquier cosa también, así es que Ya, pero caemos dale, ahí los dale. Bueno, sí. Pero digo que a pesar de que soy socialdemócrata,
Voy a estar de acuerdo contigo en esto esta vez, y es por lo siguiente, porque efectivamente creo que si lo que hay es un desprestigio tan grande, y esto no es un tema de qué encuesta es buena o mala, sino que según todas las mediciones que venimos viendo hace tanto rato, a nivel global incluso, ¿no es cierto?, en términos de tendencia, pero particularmente en Chile, en donde todo lo que tenga que ver con política está bajo 5%. ¿Ah? Si ese es el caso, no solo esto, sino que lo que uno ya viene viendo hace bastante tiempo, yo no sé si fue la Carola Toá la primera, pero recuerdo a fines de la década pasada, cuando empezó a ponerse de moda esto de sacar gente del Congreso. Fue la Carola Toá, ¿sabes por qué me acuerdo? Lo digo porque con... me reemplazó a mí. Y Pancho, lo digo con un poquito de pena porque yo le tengo, primero, respeto a ella y segundo, creo que es una fantástica política y creo que tiene mucho que contribuir y que entonces por eso prefiero usarla a ella como ejemplo porque la respeto. No es algo personal. Y creo que después se ha transformado en una especie de costumbre, es que ni siquiera explicamos por qué y hemos habitualmente entonces sacado a gente del Congreso y lo que está pasando es que uno vota, uno elige a alguien y después siente que le vendieron gato por liebre, ¿o no? Entonces, si lo que tú dices de Joaquín es verdad, Lavín, peor aún, porque esto está pensado ex ante, digamos. Si es que es así, yo espero que no sea cierto. Analía, ¿qué piensas tú al respecto? Mira, la verdad de las cosas, Matías, es que dentro de las cosas que me pueden parecer graves, esta no es la que me parece más grave. A mí me parece mucho más grave temas de definiciones, lo que realmente se quiere, se piensa, lo que se dice y lo que realmente se es. Eso me parece que es mucho más grave respecto de la estrategia. Pero no me parece que sea una cuestión reprobable ni que repugne a la conciencia democrática el hecho de que cuando aún no se inscriben las candidaturas para alcalde, cuando aún no se inscriben las candidaturas para presidenciales, alguien diga que por ahora cree que va a ir a la municipal. Y después, si realmente las fechas son tal como dice Pancho, o sea, nadie en su sano juicio va a ir a la alcaldía para no tener tiempo para asumir y tener que renunciar. Eso no va a pasar. Por lo tanto, creo que es un ejercicio que no... A mí me preocupa mucho más que alguien diga, soy socialdemócrata y como lo dije en la vez anterior que estuve, ahí hay muchas pruebas de la blancura que hacer. O sea, eso me parece la mucho verdad más que serio. no me parece prudente. O sea, por supuesto que todavía queda un tiempo de definiciones, de finalmente ver si van a ir a la candidatura presidencial o no. Pero en el momento de inscribirse tienen que estar finalmente decididos y no pueden ser candidatos a alcaldes si van a ir a una primaria presidencial. Y eso contribuye al desprestigio de la política. Estos últimos tiempos hemos tratado de legislar justamente el límite de la reelección, hemos hecho bastantes cambios tratando de mejorar el prestigio de la política, pero todavía hay estos rezagos que no corresponden. Por ejemplo, el tema de la ley de las sillitas musicales que está saliendo ahora, ese tipo de leyes no debería pasar. ¿Puedo dar un dato más para conversar? Fíjate que hoy día lo supe en mi partido, digamos. El 30 de septiembre, 15 días más, es la inscripción legal para las primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Exacto. Entonces, voy a imaginar, que ustedes presentaron a Gonzalo de la Carrera. Así es. ¿Cierto? Lo más probable es que alguien de Renovación Nacional, estoy pensando en el hijo... Carlos Larraín. No quiero hablar del hijo de Carlos Larraín, concejal primera mayoría. Entonces, las decisiones en todos los partidos son más urgentes. Y están bastante atrasados en general, porque estamos 30 discutiendo una ley septiembre. de inhabilidades que todavía no está ni siquiera aprobada y tenemos una fecha tope del 30 de septiembre. Yo creo Así que que ese está tema- todo bastante complejo Yo en el creo que ambiente. ese tema es impresentable, porque aquí lo que se fue haciendo fue postergando todas las elecciones, acomodando algunos plazos para que algunos que no pueden ir a la reelección puedan postular a otros cargos. Pero hoy día lo que inventaron es una nueva inhabilidad para seguir siendo diputado o senador. Y esa inhabilidad es inscribirse como candidato a alcalde o gobernador en los registros del CERVEL, y si el CERVEL acepta esa postulación, el diputado o senador deja su cargo porque asume un nuevo rol. Es decir, se puede seguir reeligiendo 3 veces más como gobernador si es que gana o como alcalde si es que gana en ese cargo. Y lo que dice Francisco le pone en pie forzado la situación a Chile Vamos. Porque Claro. en algún momento la UDI planteó hacer primarias en algunas zonas con republicanos. Y nosotros en este caso, que tenemos un gran candidato como Gonzalo Lacarrera en Las Condes, podríamos decirle, ok, pero fírmame aquí este documentito que diga que si tú vas a la primaria y ganas de alcalde, te quedas como alcalde. Eso lo leí yo. Bueno, Entonces, ¿quién? porque eso es razonable. Han dicho muchas fechas, plazos. Lo No, que queda no, son no, 40 días aproximadamente. Matías, lo que 41. sucede es que todos, en mi opinión, todos los sectores políticos estamos súper atrasados. Nosotros no.
No, pero me refiero el 30 de septiembre. Son 15 días más. Sí, en Sí, realidad bueno, no, y en 15 días 40, más. está a la vuelta del esquina. aproximadamente 40 días más. También ese- hablamos la vez pasada del CERVEL a propósito y de los desafíos que impone la pandemia para asegurar un Pero eso se plebiscito. avanzó. No, se avanzó, pero se avanzó cuando faltaban, ¿qué? 50 días. Y perdóname, Matías, que estoy hablador, güey. Pero No, ya, no, Qué raro. la nueva. qué raro. Por ejemplo, yo tengo la mejor opinión de tu hermano, candidato, pero resulta que en Vitacura, que es como para estos efectos el Stalingrado de la derecha, digamos, o Beverly Hills, está Salaquet. ¿Dónde vives No, tú? mira, a ver, ¿La dónde? déjame explicarte el tema de, Pero el también tema es como de Vitacura. nuestro sector. California. ¿Cuándo nos han ganado? Nunca. Bueno, quedan 40. Pero déjame varios preguntarle. candidatos, hay varios candidatos, Sí, por supuesto. pues. Está Max del Real, que es concejal hace 8 años, Tú, primera Salto. mayoría, que Sí. ha hecho una pega increíble. Pero también Y hay un republicano. Cristian Araya. Cristian Araya. Está Cristian Gran Araya. candidato. Y está Pablo Salaquet. También. Y está la que fue candidata a senadora y diputada, pues. La No, Andrea Molina. no, ella no sí, está. pues. Y Carlos, Lo que yo entiendo no está. Pues yo la leí en el diario. Carlos pero, Cruz Coque. pero no está confirmado. Coque. Bueno, quiero, pero el tema quiero- es que finalmente... quiero contemplar la urgencia. Fíjate Sí. que ahí hay 4 candidatos Y hay que y decidir... están a 15 Exacto. días de definir si van a primaria o no. Bueno, lo que Exactamente. tenemos claro los republicanos es que le vamos a competir a Jadwe y a Sharp. Jadwe, que también. Eso sí que tiene que ser una ocupación para Chile Vamos entero, porque han pasado muchos años y no le han puesto la urgencia a los lugares donde hay 2 candidatos emblemáticos de la izquierda más radical y los han dejado operar tranquilo. Nadie ha hecho nada. Así que ahí nosotros sí nos vamos a jugar nuestras cartas. ¿Cuánto ayudó la definición de Joaquín Lavín, socialdemócrata, a la opción de José Antonio Kast de los republicanos? Como diría un amigo mío, como el Pato Yáñez, desbordar por la derecha, José Antonio Kast. No porque sea derecho o izquierda el Pato Yáñez, pero era puntero derecho y desbordaba. Pero desbordó el gol de Paraguay por la izquierda. Sí, exactamente, gol a Ever Almeida, sí. Nosotros nos estamos desbordando por la izquierda y por la derecha, No, por pero el centro desborda- y adentro. No, para ser Desbordar. preciso con Yaño. Sí, muy bien. El gol famoso, Sí, ¿se pues, acuerdan o no? en Defensores del Chaco, sí, Ah, clasificación que tiró por la España izquierda. 82, sí. Ya, pero José Antonio Kast desborda por la derecha. ¿Cuánto ayudó que Lavín se diga que es socialdemócrata? Deja un espacio muy grande para ustedes. En la práctica yo creo que, y visto desde el punto de vista político, es así, porque hay mucha gente que se siente decepcionada de alguien que compitió contra un socialdemócrata como es Ricardo Lagos, estuvo a punto de ganarle, y hoy día alguien como Francisco Vidal dice, le voy a traer la ficha a Joaquín Lavín para que firme por el PPD, porque lo que está diciendo es que se vino al PPD. Y eso es muy grave para nuestro sector político, porque la política requiere una coherencia, una claridad de ideas. Tú no puedes estar pasando de una vereda a la otra todos los días. Entonces, él estudió en Chicago, él fue secretario general de la UDI, él fue seguidor de Augusto Pinochet, o participó en el gobierno de Augusto Pinochet. Después transitó al bacheletismo, aliancismo. Después era contrario a Piñera y después era a favor de Piñera. Entonces, ese tipo de cosas al final le termina haciendo mal a la política de nuestro sector, que tiene que tener una visión clara y no estos trasvasijes de un lugar a otro. ¿Quiere un Estado grande o un Estado pequeño? ¿Va a estar con el Banco Central independiente o no? ¿Quiere más impuestos o menos impuestos? ¿Quiere proteger el valor de la vida? ¿Quiere proteger el valor de la familia? ¿Qué es lo que quiere al final? Y en eso creo que a nosotros nos va bien al final porque decimos las cosas por su nombre. Nosotros no tenemos la respuesta política correcta y ustedes me conocen y quizás por eso tampoco en la derecha muchas veces algunos me consideran tanto, porque yo digo las cosas por su nombre y cuando digo, oye, hay nepotismo y lo habrá hecho la izquierda y lo hace la derecha. Y nosotros tenemos que combatir eso si queremos recuperar la confianza de las personas. ¿Catalina? Yo creo que Lavín en esa declaración se equivocó. O sea, si tú representas a un sector, tienes que seguir siendo de ese sector. O sea, es finalmente negar a tu electorado si te estás cambiando a la vereda del frente. Por mucho que él quiera ser, y lo es, bastante de centro y tratar de ampliar su electorado, tienes que estar con los tuyos. Uno gana con los propios, no con los del frente. No, hay Sobre una vieja todo doctrina. cuando va a tener un problema y es que los del frente no le vamos a creer. O sea, Él dice que quiere una mesa de unidad social Será, grandiosa. pero- No sé si van a poder celebrar juntos la Plaza Baquedano, si es que ganan, porque yo creo que uno, no van a poder hacer plebiscito, y dos, nosotros le vamos a terminar ganando. ¿En la prueba del rechazo? Sí. ¿Le van a terminar ganando el rechazo? porque Esa traigo mi encuesta trae... banderita.
Bueno, yo- usted el invitado. No sé, porque como yo vi a la Pamela Giles pasando por el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces yo traigo aquí... Yo te la sujeto de acá. Ah, claro, ahí. Preguntémosle a Rafael si tiene una mano. Oye, pero ahora ahora la otra alternativa es que te quede así tenía que para haber todo el traído resto del una- programa. Ah, pero yo encantado. Y la Catalina Pero te sí, tiene. yo puedo hablar desde aquí, puedo hablar encapuchado. Oye, no, pero a propósito de lo que decía Analía hace un rato atrás, yo creo que aquí hay tensiones, ¿ah? Porque por un lado es medio evidente que uno al final lo que tiene que hacer es defender y partir desde principios. O sea, yo siempre repito que creo que uno de los errores del gobierno de la presidenta Bachelet 2.0 fue confundir herramientas con idearios y empezar a pelear por instrumentos que yo como economista considero son una opción y que no me quitan el sueño en la medida que alguien me convenza que van a funcionar para lo que yo quiero conseguir. Entonces, por un lado, por supuesto que hay que defender principios. Como me dijo la primera clase en la Universidad de Chile en la que yo asistí, que era contabilidad, el profesor dijo a los primeros 3 minutos, dijo, si en un directorio hay 4 personas que siempre están de acuerdo, 3 sobran. ¿Ah? Y esto me dejó marcado, yo tenía 17 años. Entonces, por un lado, tú quieres principios, por otro lado, hemos vivido momentos en los cuales los acuerdos pasaron de moda, por decirlo educadamente. Los que tenemos más de 50 anhelamos volver a aquellos momentos en los cuales lográbamos llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y por otro lado sabemos que la experiencia de los países exitosos es una que no es tan entretenida, es una experiencia en la cual los cambios de gobierno no significan una revolución cada 4, 5, 6 años. Eso por un lado, te fijas, entonces hay una tensión ahí entre una natural búsqueda, creo yo, madura de ciertos acuerdos, pero eso no debe confundirse con el hecho, y yo creo que le va a hacer bien al país eso, porque creo que le ha faltado en los últimos años. Los cabros jóvenes, no es raro que no lo vean porque son jóvenes y los jóvenes no han todavía, Hecho estoy hablando y experiencias. puedo estar equivocado, estoy hablando como viejo, no han acumulado la experiencia que te da la madurez de los años y darse cuenta que al final de los días no hay verdades absolutas y que muchas veces uno va aprendiendo en el camino y tiene que ir reoptimizando. Entonces tengo eso en la cabeza, pero por otro lado, claro, si lo que estamos haciendo es escondidos y amparados en la búsqueda de acuerdo, terminar mimetizándonos en algo que no somos y discutiendo sobre cosas que deberían ser herramientas, transformándolas en principios, yo creo que al final le estamos haciendo un flaco favor a la política. ¿Creen ustedes en las encuestas que dan por empate, incluso ganador, al rechazo? ¿Ustedes qué han visto? No, o sea, uno lo que Tiene percibe... encuesta ahora Argentina, que no Claro. tiene mucho... Hay mucho- una sola mucho- que dice eso. Pero, Esa. sí, pero... Dice eso. sí. Dos, En como verdad... diría- Bueno, en pero verdad, Carmen, en verdad Argentina. lo que uno percibe en relación a la gente con que uno tiene contacto y las redes y lo que se habla, etcétera, una apreciación política es que el apruebo tiene, en este instante, hoy día que estamos hablando, es la opción ganadora, sin lugar a dudas, de lo que yo he escuchado, con los que he hablado, etcétera. Pero yo no quería dejar pasar un detalle, y es que más allá, en relación a lo que estábamos hablando antes, más allá de las declaraciones, de las categorías a las cuales la gente quiera sumarse o no, aquí hay cuestiones bien concretas. Entonces, Rafael, yo creo que en este minuto uno podría estar de acuerdo en la gradualidad y querer que vayamos avanzando, etcétera, pero estamos en un minuto, en este país, donde hay un acuerdo que logró levantarse el 15 de noviembre, que es el que le molesta a José Antonio Kast, pero ese acuerdo es fundamental para que efectivamente logremos como país llegar a una solución que nos permita efectivamente tener más derechos para las personas. El presidente decía hoy día, quiero más solidaridad. Me causó realmente impresión, porque más solidaridad parece que él detecta solidaridad en la Constitución. Yo no veo dónde hay solidaridad en la Constitución. En ninguna sola disposición de la Constitución hay solidaridad. Lo que hay en la Constitución es el modelo puro y duro que en la dictadura se creó, que es el modelo neoliberal. En cuanto a la concepción, al derecho de propiedad, cómo es el rol del Estado, todo eso, el derecho a la salud, que es acceso y elección entre lo privado y lo público, etcétera. La misma constitución que les permitió a ustedes hacer un pésimo gobierno, teniendo todo en sus manos para cambiarlo, y no lo hicieron. José Antonio, el mismo gobierno que subió los impuestos, José que aumentó Antonio, la cantidad de empleados públicos, que endeudó al país a un nivel increíble. La misma constitución que modificó Ricardo Lagos, yo le voy a que dijo decir que era una la cosa, constitución nueva, José Antonio, hoy día se arrepiente. conocemos demasiado
esta técnica que tiene usted cuando uno está hablando y empieza bla, 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 y es como una letanía del mismo tono. No, no se trata de que no diga la verdad. Usted parece que no está. La Constitución no tiene solidaridad. No la tiene. ¿Qué es la solidaridad? No la tiene. La Yo soy solidaridad abogado y he realizan las estudiado la personas. Constitución. Yo también soy abogado. Y la Yo la he conozco. estudiado. Pero la diferencia está que la conozco y la vivo con la gente que la hace. Las termoeléctricas, mucho la Cuando defendió. hablan dos... Y ahí me habla de solidaridad y contaminando a la gente. Me parece... Usted es especialista en medio ambiente, ¿o no? Me parece... Sí, José Antonio, fíjese... Deme un segundito, porque es cuando habla... Si usted tiene la palabra, pero deme un segundo. Usted tiene la palabra, pero deme un No, lo que segundo. pasa es que se va a hablar de solidaridad. Yo espero que un abogado defienda la salud. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. José Antonio, va a tener la palabra, pero que termine. Nuevamente Analia, por favor. incurre en la técnica a la cual ya está acostumbrado, que es provocar por la vía de la interrupción y hacer cosas que no son efectivas. Lo que yo quería decir, y nuevamente tomándome lo que decía Rafael, es que estamos en un minuto histórico donde es claro que las personas necesitan tener más derechos sociales para poder avanzar a una vida más digna. Eso es un acuerdo que se consiguió el día 15 de noviembre y que afortunadamente vamos transitando a un apruebo para cambiar la Constitución. Que no es obvio que se pueda resolver a través de meterlos en la Constitución, que es una discusión y un debate que yo creo que es muy válido. Pero ahí se abre la posibilidad. José Antonio le va a retocar breve porque Francisco Vidal A ver, tiene la el 15 de palabra. noviembre se firmó un pacto que nosotros rechazamos el mismo 15 de noviembre y tenía dos partes, la paz y la nueva Constitución. La paz no llegó nunca y ninguno de ustedes ha llamado siquiera la atención a la opinión pública respecto de los actos de violencia extrema que ocurrieron en todo Chile durante meses. Y en segundo lugar, cuando usted dice, yo soy abogado, yo también soy abogado. Y la Constitución, por ejemplo, dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si yo hablo de solidaridad, bueno, pensemos en la solidaridad en la gente que vive al lado de una termoeléctrica a diésel o a carbón. Y usted la defendió. Así que de solidaria, nada. Yo le quisiera decir que lo desafío en este minuto a que me diga qué es la defensa de una termoeléctrica que usted me está imputando a mí. Bueno, Dígame, ¿cuál fue? Usted trabajó ¿Cuál fue? en un estudio jurídico que se dedicó a defender. ¿No estuvo en un estudio jurídico? No, yo trabajó tenía en mi un estudio jurídico y era jamás suyo. he defendido una termoeléctrica. Jamás he defendido una termoeléctrica. Entonces, como usted miente descaradamente, No. Vamos a buscar quiero el que nombre, usted... vamos a buscar el Muy nombre. bien. Está hecho el punto, Muy está bien. hecha la aclaración. Francisco Muy Vidal, bien. a juicio Sí, suyo, pero Francisco, una cosita de tu pregunta anterior. le quiero agregar el decálogo de Piñera hoy día. Si Sí. rompe la presidencia, se nota que se trasluce que el gobierno ya está Sí, preparando pero, el triunfo de la como soy prueba. obsesivo en el orden, Vamos. preguntaste qué dicen las encuestas. Sí. Las encuestas chilenas que conocemos, Sí. CADEM, Pulsos, Criteria y Tú Influyes, dan al apruebo hoy entre el 60 y el 70%. Efectivamente, hay dos encuestas que publicó el Mercurio de origen argentino que... Sin trazabilidad, porque yo estuve averiguando con periodistas argentinos especializados y no conocían ni a la empresa en cuanto a encuestas, sí, empresa de publicidad. Eso no sabía ni- yo. yo hablé con el editor del diario La Nación de Buenos Aires que se dedica a este tema y dijo, no nos suena el nombre, lo vamos a averiguar. Pero esas dos... No quiero decir con esto que está mala, pero no tiene gran Esas trayectoria. dos empresas argentinas lo que hacen es que estrechan el triunfo nuestro de la prueba. Lo estrechan bastante. ¿Ya? Pero las cuatro que te dije que son chilenas, Sí. entre 65 y 70. Por lo demás, Pablo Longueira lee esta encuesta para su discurso. Las mismas que leyó cuando dijo que Sebastián Piñera iba a ganar con un 51% si es que yo me retiraba. Las mismas encuestas. Si esas encuestas, acordémonos, quedaban que yo tenía un 2%, yo quedaba debiendo puntos en las encuestas CADEM. Y Pablo Longueira hizo unos videos preciosos que te digo que si Kast se retira, Piñera gana en primera vuelta el voto útil. Y eso hizo que nosotros bajáramos quizás del 12 al 8. Bueno, fue 36 más 8. Francisco Por eso, Vidal y 36, pues no 48. Sí, no. Las mismas encuestas que te sirven A a ti. Francisco y a Catalina les quiero preguntar la misma. ¿El decálogo del presidente Piñera hoy día trasluce una falta o que rompe un poquito la presidencia o que está por el apruebo sin poder decirlo, sin querer decirlo? Porque se pone en un marco de que gana el apruebo, en un marco de qué cosas cree la nueva Constitución. ¿O no? Ustedes no lo leen así. Francisco, luego Catalina.
Catalina, Catalina, por favor. Bueno, en realidad quedaron varias preguntas en el tintero, así que primero con respecto, Vaya. primero con respecto a las encuestas se equivocan muchísimo. O sea, lo vimos con el Brexit, lo vimos con el triunfo de Trump. Por lo tanto, ver lo que son las encuestas hoy día tienen mucha diferencia unas con otras. Lo que sí les puedo contar que nosotros venimos hace rato haciendo recorridos en todo el país por el rechazo justamente. Y la gente que está por el apruebo y nosotros le damos los argumentos, se cambia el rechazo. En cambio, no me he encontrado con ni una sola persona que esté por el rechazo y se cambie al apruebo. Porque en el fondo el rechazo... Convénceme a mí, bueno, después te voy a convencer. Te voy a convencer inmediatamente. Mira, te voy a convencer inmediatamente con los argumentos. Primero que nada, hoy día estamos en la peor pandemia de los últimos 100 años. Las personas hoy día están pensando en la salud de sus familiares, en que no tienen pega, en muchas otras cosas, en que los niños no pueden ir al colegio. Entonces no están... en el fondo pensando en una constitución. Necesitamos hoy día que hayan cambios ahora. No podemos esperar 3 años, un proceso eterno de largo. Segundo, van a haber 2 congresos, van a haber diputados constituyentes. O sea, la gente piensa que el bombero va a ser el constituyente, que la señora va a ser el constituyente. Le tengo una muy mala noticia. Resulta que van a ser elegidos por los partidos políticos en los mismos distritos. Unos van a funcionar en el Congreso de Santiago, otros van a funcionar en el Congreso de Valparaíso. Por lo tanto, no, yo no aprobé tampoco. Francisco, Analía, luego Rafa. El tema de la Constitución. Bueno, y por otro lado, perdón, me faltó una. Las expectativas ciudadanas. La Constitución no le soluciona los problemas a la gente. La gente necesita pega, necesita salud. Eso se ve por leyes sociales, no por una Constitución de una hoja en blanco que además yo no sé quién la va a discutir ahí, porque 1/3, 2/3, yo no sé en qué se van a poner de acuerdo. Yo veo en el Parlamento cómo los diputados que tenemos no se ponen de acuerdo en nada, salvo en cosas que les puedan interesar, y no sé qué es lo que van a poner en la Constitución finalmente. Una cuestión fundamental es entender también que las leyes, esas leyes sociales, responden a un espíritu que está en la Constitución. Y esa Constitución de hoy no tiene ese espíritu de apoyo, defensa y protección de la gente, porque eso es lo que se busca, un Estado solidario, un Estado democrático de derechos, que existe en otros países del mundo. Esto no sería una invención chilena. Alemania tiene un Estado social democrático de derecho. Eso es lo que se busca y acá también. Y lo que existe cuando las leyes, cuando dicen las leyes no va a solucionar el problema, sí, siempre y cuando respondan a un modelo distinto. Y eso es lo que yo creo que no es tan difícil de comprender cuando hoy día con los modelos de no solidaridad, ¿qué tenemos? FONASA atiende al 70% de la población, pero con un 30% de los presupuestos. Y en el Congreso hace años que la oposición no ha querido pasar. Tenemos una ley de pensiones también hace años que la oposición tampoco le da viabilidad. Eso no es efectivo, porque ha sido la derecha de este país la que no ha querido hacer un fondo de solidaridad. Eso es así y hemos sido... Podemos hacer reformas en el Congreso. José Antonio Cast. Una cosa para ayudarnos entre todos a que el debate que nos está viendo mucha gente. Con respecto a los 10 puntos del presidente. El decálogo del presidente Piñera hoy día. A mí me pareció interesante, porque hay ahí una obsesión de las que tengo yo que comparto con la Analía, el Estado Social de Derecho, y él habla en uno de sus 10 capítulos. Porque hay un conjunto de cosas que son inherentes a una república democrática del siglo XXI. Y nadie va a discutir. O yo por lo menos no discuto la separación de los 3 poderes, el control. Eso es bien básica. Creo que hay cosas interesantes que yo no cambiaría de la Constitución del 80, incluso original. La segunda vuelta, el derecho, el recurso de protección y muchas cosas más. ¿Vio algún grado de preferencia el presidente Piñera? ¿Lee algo de apruebo ahí en ese decálogo o no? Lo que pasa es que si yo analizo al presidente desde su historia política electoral, alguien que votó no a la consulta del 78, que votó no en el plebiscito del 80, que dice que votó no en el plebiscito del 88, debiera votar a prueba. Sí. José Antonio tenía la palabra. Sí, primero aclararle a Lía, aquí una declaración de la nuera de la presidenta, con la cual tuvo algún grado de relación. Dice, contratamos en el 2012 a Ana Lía Uriarte porque Gonzalo Vial estaba interesado en comprar la central termoeléctrica Los Guindos. Y se necesitaba saber si la plata era efectivamente lo que se ofrecía y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero, dijo en su oportunidad. ¿Tengo derecho a réplica? Porque eso no, es que no quiero. Porque eso significa que hicieron una pregunta respecto de si era posible hacer un traspaso de una resolución de calificación ambiental. Eso no significa...
Pero, ¿y a usted trabaja gratis? No, estoy preguntando nomás. No. O sea, le recibo contesto. plata de cabal. Es que es... Muy bien. No, pero es que Antonio. realmente, José Antonio, José es Antonio. increíble lo mala persona que se puede llegar a ser. Porque usted está haciendo una declaración que es insidiosa. Pero si está en la porque fiscalía. yo no he defendido a las termoeléctricas, primero. Y segundo, usted se vale de ¿Qué que gobierno me hizo más hicieron termoeléctricas en Chile? una consulta para decir que he defendido termoeléctrica. No. Eso realmente es un la llevo gesto que demuestra por cuál es la otro- calidad por otro que usted se camino. atreve a llamar a Mire, otro inmoral. la calidad- Eso es una la inmoralidad. calidad Eso es podría una yo inmoralidad. Cuestionarla respecto a quién fue la principal asesora, la presidenta Bachelet, en cuyo gobierno Yo fui número jefa de uno, gabinete de la sí, presidenta todo el mundo Bachelet. sabe la importancia que usted tenía. Le Todo el agradezco mundo que me sabe. atribuya eso, pero todo el mundo sabe, pero todo yo el fui mundo jefa sabe de la gabinete. importancia que usted tenía en ese gobierno que en su primera parte fue el gobierno que más termoeléctricas hizo, que más contaminó en Chile, y después vienen a decir, no, yo Usted- respeto, no, es que, respeto, ¿sabe qué? respeto la institucionalidad. El y ahora sector quiero ir a la al cual ley. usted Ahora quiero ir pertenece a la ley. aseguraba a este país Retruca que usted, se iba a quedar a el oscuras sin sector hidroaizante. al que yo Terminamos, Eso era terminamos, lo que porque ya está usted hecho el mundo que punto, no vamos a hablar de representa la libertad. Pero termoeléctrica. quiero ir al tema de las leyes que dice también Analía Uriarte, que ella dice, las leyes van a cambiar las cosas. Perdón, si gobernaron ¿cuánto tiempo? Si es que hablan de como veras si que no estuvieran estábamos viviendo solos, en no había Chile. derecha en el Congreso. Es como que hablaran No, y no si hubiese no, ningún si quiere- gobierno. Analia, que Michelle termine, Bachelet José fue presidenta 8 años. 8 años. Sí. Y ahí ustedes no pudieron arreglar Y FONASA, con un parlamento no pudieron con la arreglar derecha, con PIN. con los... Perdón, si tenían mayoría. ¿qué tiene? No. Tenían mayoría ¿Y las leyes suficientes. orgánicas usted cree que tienen la mayoría simple? ¿FONASA es ley orgánica constitucional? No, pero habían muchas otras Mire, que aquí eran... preguntaron por FONASA. Sí. Preguntó por el COMPIN. ¿Cuántos operadores políticos ingresaron? Aquí hice un cálculo de cómo se aumentó el gasto, y ahí me podría ratificar, Una vez cómo, más, el cómo tema se del aumentó Estado. el gasto público durante el gobierno de Michelle Bachelet, cómo aumentaron los funcionarios públicos. Y ahí está la plata, ahí está la Rafael plata de los chilenos. Berguán. Rafael Berguán. Yo después quiero defender a Bachelet, yo. Siempre va a tener, sí. Yo, No, pero yo voy a- Rafa, yo luego voy a defender la Francisco. Constitución, porque sabéis que me parece que al final esta caricatura en la cual uno se mueve entre un extremo que transforma la Constitución, no estoy hablando de esta mesa, estoy hablando del debate que se ha dado en los diarios en los últimos meses. Transforma la Constitución en un ofertón social por un lado, y por otro me fui al otro extremo. En la Constitución de Pinochet me parece que no le hace bien al debate. Nosotros necesitamos una Constitución sin perjuicio de que yo tenga una mirada de una Constitución más pequeña y otros pueden tener una mirada de una Constitución que incluya más elementos. Mi opinión, en el minuto que tengo, es que esta es una Constitución, la que tenemos nosotros. Bueno, primero, ninguna Constitución sale in abstracto de la nada, bueno, ¿no es cierto? Que es hija de su historia. Así es. Sí. Y también es hija del momento en el cual nace. Y la Constitución del 80 me parece evidente porque surge en un contexto de dictadura en 1980, en el que el mundo todavía no derrumbaba los muros del socialismo real y por lo tanto es una hija de la Guerra Fría. Y tiene aspectos y elementos que son propios de eso, de ese periodo, así como también tiene elementos de la Constitución del 25 que son importantes y que de ese según los momento. expertos hay que mantener y que sí, que también es otro momento. Entonces, a mí me parece que el debate que tenemos que llevar a cabo, sobre todo los que estamos dedicando tiempo a pensar en estas cosas, los que trabajamos en política pública, los que tenemos conciencia, porque hemos tenido la oportunidad de educar y trabajar en temas que nos muestran la relevancia, pero al mismo tiempo nos ponen los límites de lo que uno debe esperar de una Constitución, tenemos la obligación de no participar de esas caricaturas, para ayudar a que ese debate sirva y terminemos, creo yo, y lo digo con toda humildad, quizá equivocadamente, pero convencido, con una mejor Constitución que la que tenemos hoy día, porque creo, y aquí termino, y me pongo los zapatos de un economista, que una Constitución, a pesar de no tener la mayoría de las cosas que estamos debatiendo en general en Chile hoy, es sí súper importante para que un país alcance un desarrollo sustentable. Marca. Francisco Vidal. Mira, todo este debate sobre el plebiscito yo lo resumiría en algo que es relevante. Que escuchemos a los ciudadanos po, y a las ciudadanas. Porque los argumentos tuyos, de José Antonio, de Rafael, que está por la prueba, porque le pregunté, los ciudadanos, el 25 de octubre, creo que son 43 días Sí, más. 42. Uno, van a tomar la decisión de levantarse o no. Y dos, De contagiarse o no, yo creo también. decisión libre de ellos. O sea, ha Ahora, sido pero re con un compleja la tremendo época desafío para del poder Estado. informar No, y para es un poder desafío levantarse a Con votar. todas las medidas que está tomando la Sanitaria. autoridad sanitaria.
todas las medidas que está tomando, más las del CERVEL, Y los elementos Con de los protección orientadores, que se van con a los entregar. 17.000 orientadores Con para los separar. orientadores, mira. Entonces, yo les propongo lo siguiente, escuchemos la voz de los ciudadanos. A mí me José Antonio encantaría Cast, escucharla, un pero minuto. informada. yo Y el lo que problema es que quiero los decir- ciudadanos no se han podido Pero informar. una cosita, al tiro. Que me quedan Una 30 cosita. 7 segundos. y tú segundos, vuelves- porque yo le puedo va- volver le van a entonces en quedar 15 días. 53, le van a quedar 53. Yo feliz que me inviten como Si es panelista. para cerrar algo bien, Tal de estar se aquí, los voy yo a vengo decir, panelista. En junio del próximo año. Se los voy a decir bien en serio. Un año. ¿Ustedes se han dado cuenta que esta es la primera vez Que estoy yo aquí. en la historia de Chile, 210 años, que a la gente se le va a preguntar, por primera vez, si quiere o no una nueva constitución? José Antonio Cast, minuto final, o A ver, 50 primero decir segundos que la finales. Constitución del 80 fue modificada en un plebiscito del 89 y luego grandemente modificada el año 2005. Por Y ha lo tanto, tenido ya no es la misma 46 Constitución de la Guerra 46 Fría. modificaciones. En segundo lugar, aquí estamos hablando de la Constitución del COVID o la Constitución del Pacto. Porque aquí la gravedad de lo que tú dices es que la gente va a tener la libertad de levantarse ahí. ¿Y qué pasa si hay un rebrote? Hoy día hay 10 ciudades, capitales regionales que están en cuarentena, 10 de las 16. Entonces, el acto de irresponsabilidad, es decir, el que quiere se levanta y va a votar, es irresponsable. Mira lo que pasó en República Dominicana. ¿Usted va a ir a votar? ¿Qué pasa si aquí? ¿Va a ir a votar? Yo voy a ir a votar porque no soy factor de riesgo, no soy adulto mayor. Aquí hay personas que tienen enfermedades de base. Esas personas no tienen la posibilidad de ir a votar. Entonces tú le estás limitando la posibilidad de votar a personas que tienen enfermedades de base y que se arriesgan. Un diabético, alguien que tiene problemas de respiración, ¿va a ir a votar? Y todos los mayores de ¿Es libre? 70. ¿Los mayores de 75 van a ir a votar? A eso me Pero por refería con lo favor, del CERVEL. entonces la irresponsabilidad Eso y la es la falta de responsabilidad del CERVEL. legitimidad de ese acto electoral irresponsable lo van a cargar ustedes. Francisco, José Antonio Cast, muchísimas Yo gracias por haber respeto la estado esta opinión noche de con los nosotros. Vamos a ciudadanos. hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros Marco Enríquez Ominami en este mismo sistema como panelista invitado esta noche en Estado Nacional. Espérenos unos minutitos y ya volvemos.